saliendo del cautiverio llamado miedo. Y quiero comenzar leyendo unos versos bíblicos en Salmos 118, verso 6 en adelante. Y la palabra del Señor dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Damos gloria al Señor por su palabra. Amén. Y comenzamos definiendo qué es el miedo. El miedo es un sentimiento desagradable de horror que nos impulsa a creer que las circunstancias venideras serán malas, que nos impulsan a creer que a lo que vamos o a lo que nos aproximamos es incierto y será malo. Me gusta algo, y es que el miedo puede ser real o puede ser imaginario. Y mientras estudiaba acerca del miedo, acerca de este sentimiento, me di cuenta que es una emoción. Y según los psicólogos, el miedo es necesario. Me explico. Tú me dirás, Cassandra, pero ¿cómo que el miedo es necesario? ¿Sabes que los psicólogos dicen que el miedo tiene una función vital? Porque este nos detiene, nos limita y nos hace sopesar y pensar. Imagínate la raza humana sin miedo. Un hombre que no le tema a nada. Es peligro para su vida. Es peligro para él mismo. Pero llega un momento donde aquel miedo que Dios depositó dentro de nuestro diseño nos cautiva, nos encarcela. Es un miedo tóxico, y a ese miedo es que quiero referirme en esta noche. Porque como le decía, el miedo es algo que Dios puso en nuestro diseño. ¿Para qué? Para que sepamos que dependemos de un ser superior. Para que sepamos que dependemos de alguien más grande. Para que tengamos claro que dependemos de alguien, que alguien nos guíe, que alguien nos dirija. Es como esa pizca en nuestra esencia que nos dice: son dependientes. Es esa pizca que nos dice en nuestro diseño: dependen de alguien. Es esa pizca que nos dice en nuestro diseño: hay alguien mayor que ustedes deben dejarse dirigir por él. Amén. Entonces, después que leí todo esto y que los psicólogos dicen y todas esas cosas, que los psicólogos dicen que el miedo es algo necesario, que el ser humano debe de sentir miedo en un momento determinado, dije: ¿y por qué, Señor, es que el miedo se vuelve tóxico? ¿Cuándo es que el miedo comienza a causar problemas en la vida de un creyente? ¿Cuándo es que el miedo comienza a cautivarnos, a hacernos cautivos, a hacernos esclavos? La palabra cautiverio, recuerden que al principio dije que vamos a ministrar bajo el tema saliendo del cautiverio llamado miedo. La palabra cautiverio viene de esclavizar. Alguien que está cautivo, alguien que no se gobierna por sí solo, alguien que está detenido, que no avanza, que se detuvo, que está encarcelado. Muchas veces mientras leemos las escrituras nos encontramos con que el cautiverio de Israel, personas que llevaron preso, el mismo apóstol Pablo sufrió muchísimos cautiverios. Y cuando alguien está cautivo es porque no puede avanzar. Entonces, en ese momento es que el miedo se vuelve tóxico. Cuando nos detiene, cuando nos limita. Un ejemplo es cuando una persona tiene un llamado a adorar al Señor, a levantar cánticos, escribir canciones, y de un momento a otro se presenta en una multitud y no es bien aceptado. Y ese miedo que le dio el no ser bien aceptado lo detiene, lo limita. Entonces ese es el miedo tóxico, aquel miedo que no te deja realizar aquello a lo que Dios te llamó. Aquel sentimiento que no te deja avanzar en la palabra del Señor. Aquel sentimiento que te hace dudar de lo que salió de boca de Dios. No sé si alguien me está entendiendo en esta noche. Padre, gracias.
ese sentimiento que te retiene. Y sabes que este sentimiento del que le hablo, esta emoción desagradable, es muy vista en nosotros los jóvenes. Porque el miedo lo causa la incertidumbre, lo causa el no saber qué pasará, lo causa el ver delante de nuestros ojos cosas nuevas. Y el joven que decidió avanzar, que decidió levantarse en el Señor, que decidió escuchar la voz de Dios y ir tras lo que Dios dijo, se encuentra a diario con cosas nuevas. Y esto, una de dos, o nos detiene o nos impulsa. ¿Por qué siento miedo? El bosquejo del tema lo organicé en forma de pregunta. ¿Por qué siento miedo? Esa es la pregunta. Soy cristiano, estoy ungido, le creo a un Dios poderoso, pero siento miedo. Tengo una palabra profética, mis pastores me ungieron, pero siento miedo. Sé que Dios lo dijo, sé que Dios lo va a hacer, pero siento un miedo que me da un terror, que me paraliza, entro en pánico cuando tengo que hacer lo que Dios me llamó. ¿Por qué siento miedo? Como le decía al principio, el miedo estará en todas las etapas de nuestra vida. Y encontré algo que me llamó mucho la atención. Y es que el que no siente miedo es porque ya se detuvo. El que no está sintiendo miedo es porque se detuvo. El que no sintió miedo es porque se detuvo, es porque dijo que no, es porque abandonó la asignación. Y vengo a hablarle en esta noche a jóvenes que han decidido avanzar, a jóvenes que han decidido ir tras lo que Dios dijo, a jóvenes que por encima de la crítica, por encima quizás de que un día fallaron, por encima de que lo miran con desprecio en un momento dado, de que lo miraron con desprecio en un momento dado, decidieron, aún sin conocer este misterio de cómo salir de la cautividad del miedo, han decidido avanzar. El que tú estés aquí en estos 21 días de ayuno, el que tú estés dentro de este grupo escogido por Dios para llevarlo a otro nivel espiritual, quiere decir que tú decidiste no quedarte estancado. Quiere decir que tú eres de aquellos que decidió, aunque con miedo, seguir tras lo que Dios dijo. A ti vine a hablarte. Si estás en la asignación y sientes miedo, a ti vine a hablarte. Si decidiste levantarte y sientes miedo, a ti vine a hablarte. Es más, si estás estancado y sientes que no avanzas, a ti, en el nombre de Jesús de Nazaret, vine a hablarte en esta noche. Gloria al Señor. La próxima pregunta es, ¿cómo puedo salir del miedo que me paraliza? ¿Cómo puedo salir de un estado de miedo que me paraliza? Hay 5 puntos que quiero compartir con ustedes acerca de esta pregunta. ¿Cómo puedo salir del miedo que me paraliza? Primero, dejando de huir. Alguien tiene que enfrentar sus miedos. Alguien tiene que enfrentar sus miedos. Le voy a confesar que cuando me extendieron la invitación a estar ministrando aquí y sabía que iba a haber muchas personas, sentí un miedo, un terror y me dio deseo de decir que no, que solicitaran a otra persona. Pero cuando vi este tema que decía el miedo, dije, ahí es que voy. Es necesario que alguien entienda que debe de dejar de huir de aquello que lo atemoriza. Es necesario que alguien entienda que tiene que levantarse
que tiene que decir, voy a enfrentar a aquellos gigantes que me están deteniendo, que no me permiten entrar a aquella tierra prometida que tú me diste, que no me permiten avanzar y llevar a cabo. Alguien tiene que comenzar a adorar. Alguien tiene que comenzar a predicar. Alguien tiene que soltar el miedo, que soltar el temor y que decir sí, sí, sí. Siento un terror, pero Dios me llamó. Aleluya. Alguien tiene que decir, sí, yo tengo un miedo terrible, tengo un pánico en hablar en público, pero Dios dijo que soy un predicador. Hay jóvenes ahí que Dios lo sacó del muladar, no para dejarlos ocultos. Escucha esto, hay jóvenes ahí que Dios lo levantó, que Dios los restauró, no para dejarlos en mute. Aleluya. Dios mío, Padre, gracias. Alguien tiene que entender, wow, que si luego de todo lo que viviste te quedas en mute, estás deshonrando al que te rescató. Esto es fuerte y soy muy directa. Los que me conocen saben que soy clara. Digo las cosas como son. Cuando Dios te restaura y Dios te levanta y tú te quedas en mute, estás deshonrando esa mano tan hermosa que te levantó. Aleluya. Estás deshonrando a aquel que confió en ti. Por eso es necesario que tú te quites el mute. Quítate de mute en esta noche. Di, no voy a silenciar más. El miedo no me va a detener más. Tengo que hablar lo que Dios puso en mi corazón. Tengo que hablar lo que salió de boca. Padre, gracias. El segundo punto es dejar de negarlo. Dejar de negarlo. ¿Tienes miedo? No, no, no. ¿Qué miedo? No, yo miedo, no. Claro que sí. Lo tengo, pero decidí enfrentarlo. Tengo pánico escénico, pero decidí enfrentarlo. Es una generación que Dios va a levantar, que no se va a ocultar tras una máscara de hipocresía. Es una generación que va a decir, es que sí, siento un miedo terrible, pero luego que me caiga la unción, algo tiene que pasar. Siento un miedo terrible, pero cuando me levanten la asignación, algo tiene que suceder. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a dejar de negarlo. Suelta la hipocresía. Esa generación de que sí todo estaba bien, de que sí somos superhéroes, esa generación caducó y la hipocresía lo mató. No sé si alguien está aquí todavía. Sí, es necesario que reconozcamos en qué área Dios necesita trabajar. Es necesario que nosotros le digamos, porque Él no está enviando, Él no está enviando. Y si Él no está enviando es porque Él entiende que puso en nosotros la capacidad para enfrentar aquello que se nos mete en el camino. Si el Todopoderoso, el que te envió, dijo que tú puedes, ¿cómo dudarlo? ¿Cómo dudarlo? El que te creó, el que conoce tu diseño, el que sabe de lo que estás hecho, dijo que lo lograrías. Entonces, ¿cómo dudarlo? El tercer punto. Dejar de luchar con el miedo. Esto está fuerte aquí. Este punto me confrontó. Porque siempre escuchamos mensajes motivadores que nos dicen, lucha con el miedo. Lucha, 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 pelea, batalla. Y cuando leí esto dije,
y me fui más profundo hacia el autor que escribió estos 5 puntos que quise compartir con ustedes. Y entendí que su teoría llenaba mis expectativas, lo que estaba buscando para a través del poder del Espíritu ministrarles en el nombre de Jesús. Dejar de luchar. Es algo que fue Dios que puso en ti el miedo. O sea que tú nunca vas a ganar si luchas contra el miedo. Cuando tú te levantas y dices, voy a dominarlo, en el nombre de Jesús. Haré que la fe que tengo en el que me da la palabra sea más grande que el miedo que me está intentando paralizar. Es diferente, es distinto. Trabajaré el miedo. Lo conoceré. Sabré cuándo se detona. Y el Padre me revelará cómo lo detengo. Sabré qué detona el miedo en mi vida. Y el Espíritu Santo me dirá y me dirigirá a detenerlo. Porque es algo, como le decía al principio, es algo de nuestro diseño. Y Dios lo puso ahí para que nos cuidemos. Para que lo utilicemos para bien. Es como cuando vas caminando y te enfrentas a una avenida. Una gran avenida de 2 vías. Y tienes que cruzar. Puedes ir lo más rápido caminando. Y el miedo, cuando ve las grandes avenidas y los vehículos que pueden estar pasando en ese momento a grande velocidad, el miedo te detiene. Entonces, ¿qué es lo que no está bien? No está bien que Él te detenga cuando vas a avanzar en Dios. No está bien que el miedo te detenga cuando vas tras la promesa del Eterno. Entonces, vamos a hacernos amigos del miedo y a saber utilizarlo. Dominio propio. Por eso la palabra dice, no ha dado Dios un espíritu de cobardía. Incluye en ese verso la palabra dominio propio. El miedo es algo que tienes que dominar. No es algo que tienes que echarlo fuera. No es algo que tienes que obviar. No es algo que tienes que silenciar en tu vida. Es algo que tienes que dominar. Yo hubiese podido querer decirte, ponte la mano en la frente y va a salir fuera el espíritu de miedo. Pero si lo digo así, te miento. Porque cuando sigas avanzando y encuentres una dificultad o vayas a lo próximo, te vas a encontrar con el miedo. Ahora, ¿qué puedo decirte? Sí se puede dominar. Sí se puede controlar. Sí puedes ponerle límites y dirigirlo y redirigirlo. No, hasta aquí no. Miedo con el propósito no. Miedo con el llamado no. Miedo con mi salvación no. Miedo con lo que Dios dijo no. Y tú tienes que aprender a decirte sujétate. A ti mismo tienes que saber decirte, es tiempo de que entiendas que tienes que avanzar. Alguien tiene que decirse a sí mismo, ahí donde está. Dite, ministrate. Ministrate y dite en el nombre de Jesús de Nazaret. Tienes que avanzar. Ya no es hora de estar detenido. Ya no es hora de estar enmudecido. Ya no es hora de que cuando te den una oportunidad tú decir que no sin estar en pecado. ¿A quién Dios le está hablando en esta noche? ¿A quién Dios le está hablando en esta noche?
Voy en un vehículo y no digo Dios te bendiga por el qué dirán. No. No, para nada. Me dan el mensaje del domingo y digo que no, aún estando consagrados. No, para nada. Entonces aquellos que ya no tienen ni miedo ni temor, lo digo, están ocupando el espacio que ya Dios te dio hace rato. Por eso alguien tiene que entender que es tiempo de quitarse el modo mute. Porque hay una generación de consagrados que se han dejado llevar cautivo del miedo. Y han permitido, no me voy a meter por ahí. Vamos a seguir en el mensaje. Mi alma adora a Jesús. Alguien tiene que entender que debe de quitarse el modo mute. Hay liberación en esta noche. Tendremos un culto con entendimiento en el nombre de Jesús. Y cuando el miedo quiera venir a detenerte, le dirás, hace rato que Cristo rompió mis cadenas. Cuando el miedo quiera venir a decirte que no puedes, le dirás, Él no me dejó. Aleluya. Mi alma adora. Él no me sacó del lodo cenagoso para dejarme en mute. Alguien tiene que entender. Gloria al Señor. Después que entendemos esto y que nos damos cuenta que los planes del Señor para con nosotros son perfectos. Escucha esto. Escucha esto. Son perfectos los planes de Dios para con tu vida. Contéstame, escribe en el chat. Si tú crees que son perfectos los planes de Dios para con tu vida, escríbelo, escríbelo. ¿Son perfectos? Sí lo son. Amén. ¿Lo son? Son perfectos. Amén. Con ese argumento, tienes en tus manos la capacidad de sujetar el miedo. Con ese argumento, recuerda que cuando Cristo fue tentado, Él destruyó los argumentos del oponente con lo que decía la palabra. Cuando el miedo quiera detenerte, tienes que decirle, seguiré avanzando por encima de mí mismo, seguiré avanzando por encima de mí misma, porque sé que son perfectos los planes de Dios para con mi vida. Porque sé que son perfectos los planes de Dios para con mi vida. Son perfectos. Y a Él no se le escapa nada. Absolutamente nada. Todo lo que está escrito en tu libro es perfecto. Aunque cuando lo veas te dé miedo. Con ese argumento puedes seguir avanzando. Con ese argumento puedes ponerle un freno, un stop a esas voces que te dicen, no puedes, no lo lograrás. Con ese argumento puedes redirigir esa esencia que Dios puso en ti y utilizarla solamente cuando sea necesario. Y luego de hablarle todo esto, sé que muchos se preguntan, ¿cómo después de salir de un estado de miedo, de terror,
¿Cómo puedo lograr no volver a recaer en ese estado? ¿Cómo puedo lograr esto es estrategias? El Señor me decía, te daré estrategias para que se lo enseñes a mis jóvenes que amo. ¿Cómo no volver a caer? Y para desarrollar esta pregunta, quiero hablar acerca de Primera de Samuel. Gloria al Señor. Primera de Samuel, en su capítulo 22. En su capítulo 22, donde el salmista David, después de ser ungido, después de ser enviado, todos conocemos esta historia. David llega por el miedo a esconderse a la cueva de Adulán. Y me llama muchísimo Primera de Samuel 22, David en la cueva de Adulán. David sintió una crisis de miedo, terror, algo horrible, y salió huyendo. Se escondió en la cueva de Adulán. Pero me llama la atención algo, y es que David se escondió en la cueva de Adulán hasta que vino palabra de Jehová sobre su vida. Dice la palabra que se levantó un profeta y le dijo a David, es tiempo de que regreses a Judá. Le digo a David, es tiempo de que salgas del escondite. Es tiempo de que salgas de donde estás escondido, de donde te llevó la crisis de miedo, de donde te metió el temor, de donde te llevó cautivo la persecución de Saúl. Y pasa algo, es que cuando David recibe esta palabra, él acciona. Dice la palabra que se fue a Judá. Y cuando se fue a Judá, las cosas se pusieron peor. Relatan las escrituras que Saúl escuchó que David hubiese regresado a Judá. Y la ira y el furor de aquel perseguidor se aceleró. Se salió de control. Se salió de control de una manera tal que mató a todos los sacerdotes y solo quedó Abiatar. David escuchó esto de boca del sacerdote Abiatar. Saúl se volvió tan loco, que mató a todos los sacerdotes, a todos los asesinó. A los sacerdotes, a los hijos de los sacerdotes, a las mujeres, a todos. A todos los mató. Y me llamó la atención esta escritura, porque cuando sucede esto, David no vuelve y regresa a la cueva de Adulán. David no vuelve y regresa a la cueva de Adulán. Él escucha que Saúl se volvió loco y que la persecución está peor. Y que se le levantó y que mató a los sacerdotes y que está agresivo y que está llevándose todo lo que se le atraviesa por el frente. Pero esto no provocó que el miedo regresara. Yo sé que hay gente que me están entendiendo. Porque el Señor, el Espíritu Santo de Dios hablaba a mi vida. Y me decía, hay muchos David que salieron de la cueva. Pero muchos David que salieron de la cueva, pero Saúl se les volvió loco. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a volver para Adulán? ¿Te vas a volver a esconder? ¿Te vas a volver a esconder? Esta es la palabra que quiero traerte.
Yo sé que te llegaron las noticias de que Saúl está enfurecido, que las cosas no menguaron mientras estuviste escondido. Sí, porque te voy a decir algo. Las cosas no van a menguar porque tú te escondas. El propósito no se va a detener, no se va a detener. Porque Dios dijo que tú ibas a reinar, que tú eres un David, que tu corazón le agrada, que Él te va a posicionar, que le vas a hacer casa. Porque Dios dijo, aleluya, alguien tiene que entender esto. Si se detiene, solamente adelanta el tiempo. Es necesario que no regreses para atrás, porque en algún momento te tocará salir de la cueva. Me voy. En algún momento te tocará salir de la cueva. Entonces, aunque has escuchado que Saúl está enfurecido y que está embravecido, no regreses a Adulán. Ya hubo una palabra que se desató sobre tu vida. Ya hubo una palabra que se desató sobre tu vida. El amado ya lo dijo. El Eterno ya lo dijo. Y con esto cierro. Quiero orar por ustedes. ¿Cómo no regreso a la cueva de Adulán cuando sé que en algún momento me va a tocar salir otra vez? Claro, es así. Es así. Si tienes un llamado a predicador y te escondes por 2 meses, en algún momento te va a tocar salir otra vez, porque es que Dios lo dijo. Entonces no importa cuán embravecido esté la situación que te está causando miedo. Me gusta algo, y es que Abiatar llegó a darle la noticia de todo lo que hubiese hecho Saúl a David, horrorizado. Abiatar llegó, él fue el único que quedó vivo de todos los sacerdotes. Y llegó horrorizado a darle la noticia a David. Y le dijo, Saúl está loco, parafraseando yo. Mató a todo el mundo y te anda buscando. ¿Y sabes algo? ¿Tú sabes lo que dijo David? David le dijo a Abiatar, no temas. ¿Qué cosa? Qué curioso. El que momentos antes y versos antes se hubiese escondido por temor, hoy le está diciendo a otro, no temas. Hoy le está diciendo a otro, no temas porque te protegeré. Hoy le está diciendo a otro, no nos vamos a esconder, vamos a enfrentarlo porque me escondí y como quiera tuve que salir. Abiatar estaba aterrorizado y David le dice, no temas. Si hoy tú estás sintiendo miedo, mañana le dirás a otros, no teman. Gloria al Señor. Es necesario que entendamos que volver a escondernos, volver a ocultarnos, no provocará nada. No provocará nada. Ni siquiera provocará que mengue la ira de Saúl. Lo que le temes no se va a desaparecer. Por eso es necesario que lo enfrentes hoy, no mañana. Lo que le temes es necesario que lo enfrentes hoy, no mañana. No lo dejes para mañana. La próxima vez que te toque ministrar en las calles y te den el mensaje evangelístico del culto relámpago, di que sí. Cuando tengas que levantar una adoración en público, di que sí.
Cuando tengas que caminar a lo próximo, di que sí. Alguien tiene que entender que tiene que decir que sí. Tiene que enfrentar el miedo. Tiene que romper con eso. Siempre estará ahí. No se va a ir. Saúl no se fue porque David se escondió en la cueva de Adulán. Porque era algo que él tenía que enfrentar, que él tenía que vivir para poder decirle a Abiatar, no temas,